Hola, soy la doctora Beatriz Abad y les voy a presentar nuestro trabajo sobre el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes dominicanos. Vamos a hablar un poco de las consecuencias asociadas y de los factores de pronóstico identificados. Antes de empezar a presentar nuestros hallazgos, vamos a contextualizar un poco qué está pasando con el consumo de alcohol en el contexto internacional, en el panorama internacional. Desde hace varios años, la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo de los niveles preocupantes de consumo en toda la comunidad internacional. Latinoamérica no es la excepción. Organismos como la Comisión Interamericana para el Consumo de Alcohol y Drogas eh, hacen también un llamamiento a la moderación en el consumo y a intervenir sobre el consumo, en especial en el consumo de la población adolescente. Respecto al patrón de consumo, también se ha visto que patrones de consumo peligrosos que hasta hace unos años se habían identificado como problemáticos en diferentes países de la región europea, ahora se están extendiendo a otras zonas del mundo. Esta es lo que se está llamando en la literatura científica una occidentalización del consumo, es decir, patrones de consumo peligrosos como el consumo intensivo de alcohol o el binge drinking que eran más particulares de las sociedades anglosajonas por ejemplo, en España, en algunos otros países, ahora se están viendo también en otras regiones, incluida Latinoamérica. También preocupa la edad de inicio de consumo, que cada vez está siendo más temprana en muchos países, es decir, cada vez los jóvenes comienzan a beber a edades más tempranas. Hay una preocupante accesibilidad al consumo, al alcohol y una normalización social del consumo, es decir, a la mayoría o a muchas personas les parece que es normal o que es poco preocupante el hecho de que los adolescentes beban. Incluso el hecho de que los adultos beban, a la gente le parece que empieza a ser parte de, pues no sé si quizá de la cultura o está normalizado el consumo. Además, hay una incorporación progresiva de la mujer al consumo. Si antes estaba establecido que el consumo era problemático en hombres, en los últimos años también está habiendo una llamada de alerta al consumo de las mujeres. Además, han aparecido nuevas formas de consumo. En Latinoamérica preocupan particularmente el consumo de las bebidas de destilación casera, especialmente cuando hay problemas de acceso a la sustancia, cuando está limitado el acceso a la sustancia. Un ejemplo de ello lo vimos en República Dominicana durante el confinamiento por COVID-19 en el año 2020, donde murieron 109 personas por intoxicación por ingesta de bebidas de destilación casera. Continuando específicamente con el panorama dominicano, estudios, trabajos ya con unos años de antigüedad, llevados a cabo hace varias décadas, ya advertían de que la tasa de consumo de adolescentes, de la tasa de alcohol en adolescentes dominicanos estaba por encima de la región, de la media de la región. Y estudios llevados a cabo muy recientemente están encontrando esos mismos resultados. Es decir, en las últimas décadas el consumo de alcohol en los adolescentes dominicanos era preocupante y continúa siéndolo. Además, estos estudios más recientes también sugieren que hay una importante presencia de patrones de consumo de riesgo particularmente peligrosos, como el consumo intensivo de alcohol. Entonces, cabe preguntarse si los adolescentes dominicanos están llevando a cabo consumo de riesgo. En este contexto surge entonces el objetivo general de este trabajo, que es el de contribuir a un mejor conocimiento de los patrones de consumo de alcohol en población adolescente dominicana, de cara a poder orientar mejor la prevención. Para dar cuenta de este objetivo se proponen tres grandes tópicos o tres grandes objetivos específicos. El primero es actualizar la tasa de consumo de riesgo. El segundo es explorar cuáles son las consecuencias asociadas a ese consumo. Y por último, tratar de identificar algunos factores de pronóstico que puedan ayudar a orientar adecuadamente la prevención. Para dar cuenta de estos objetivos, se llevó a cabo un estudio cuantitativo donde se entrevistó a estudiantes de octavo curso de primaria y los 4 niveles de bachillerato en Santo Domingo. Se entrevistó a 2.100 adolescentes con edades entre 13 y 17 años, una media de edad de 15,15 años y una desviación típica de 1,27. Formaron parte de la muestra 39% de hombres y 61% de mujeres, que fueron seleccionados a través de un muestreo bietápico por conglomerados para la selección de las unidades de primer nivel, que fueron los centros educativos, y por cuotas según sexo y edad para la selección de las unidades de segundo nivel.
En total participaron en el estudio 10 centros educativos de titularidad privada ubicados en los 4 principales distritos que conforman la capital dominicana, es decir, el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Los datos se recogieron de manera presencial en las aulas, aplicando un cuestionario diseñado expresamente para esta evaluación, en el que estaba formado en primer lugar por el audit, que es el instrumento que permite determinar si el consumo es o no de riesgo, entendiendo siempre que este estudio acepta la realidad de que la ingesta de cualquier cantidad de alcohol en un adolescente es un consumo de riesgo, pero para poder establecer comparaciones de acuerdo al sistema que establece la literatura especializada, se va a considerar que los consumidores que puntúan menos de 4, según recomendaciones de RIAL y colaboradores que han adaptado el audit a población adolescente de habla hispana, los adolescentes que puntúan menos de 4 en este instrumento, en el audit, vamos a considerar que tienen un consumo, podríamos llamar social, y vamos a dejar en el punto de consumo de riesgo a aquellos que puntúan más de 4. Siguiendo entonces este esquema, estableceremos cuál es el consumo de riesgo en población adolescente dominicana. Además, se emplearon otros cuestionarios para poder establecer cuáles son las consecuencias asociadas y los factores de pronóstico. Los resultados muestran que, en general, uno de cada 5 adolescentes dominicanos lleva a cabo un patrón considerado de consumo de riesgo según las indicaciones que acabo de explicar. Apenas existe, vemos aquí en la diferencia de medias y vemos que de hecho que no es significativo, apenas existe diferencia entre el consumo de los hombres y las mujeres. Y vemos además un aumento significativo del consumo de riesgo a medida que aumenta la edad, siendo el punto de inflexión, es decir, el punto más crítico, en la franja de edad entre los 13 y 14 años. Respecto a las consecuencias asociadas, vemos el audit menos serían los que hemos determinado que tendrían ese consumo, entre comillas, social, y el audit más serían los que tienen el consumo de riesgo. Vemos en la diferencia de medias que es significativa la diferencia para todas las consecuencias o para todas las prácticas de riesgo evaluadas. Es decir, cuando los adolescentes llevan a cabo consumo de riesgo, es más probable que sufran consecuencias, que se involucren en peleas, que tengan accidentes, lesiones, prácticas sexuales de riesgo, conducción bajo los efectos del alcohol o ir en vehículos con alguien que va bajo los efectos del alcohol, eh, etcétera. Entonces, vemos que una de las prácticas de riesgo, perdón, una de las consecuencias más habitual es el de tener relaciones sexuales de las que luego se arrepienten. Es decir, las prácticas sexuales de riesgo aumentan hasta 12 veces más cuando los adolescentes llevan a cabo consumo de alcohol de riesgo. Y además es hasta 6 veces más probable que tengan problemas serios con sus padres, o sea, problemas familiares o que se involucren en peleas. Respecto a los factores de pronóstico, encontramos uno de los factores de pronóstico que identificamos está relacionado con las creencias y las expectativas. Y si bien vemos que los adolescentes están conscientes de que llevar a cabo un consumo intensivo, o perdón, un consumo de riesgo tiene consecuencias para su salud, puede hacer que se sientan mal, aún así vemos una tendencia a masificar las consecuencias positivas. Lo podemos ver en los valores de la T. Es decir, que aun sabiendo que me voy a sentir mal, sigo pensando que me voy a divertir mucho, que voy a ser más extrovertido, que me voy a sentir más feliz. Lo podemos ver mejor representado en este gráfico, donde las barras oscuras representan a los que puntúan positivo en el audit, es decir, a los que llevan a cabo consumo de riesgo, y vemos cómo sus puntuaciones medias son bastante más elevadas que las de los que no llevan a cabo consumo de riesgo. Otro de los factores, perdón, que influye, que se ha encontrado, otro de los factores de pronóstico que hemos identificado que influye en el consumo de los adolescentes es el hecho de que los amigos se emborrachen. Cuando la mayoría de sus amigos consumen alcohol y sobre todo cuando sus amigos se emborrachan, se multiplica hasta por 3 y por 4 la tasa de positivos en el audit, es decir, la probabilidad la cantidad de consumo de riesgo.
Además, vemos que la familia también ejerce un papel relevante, especialmente, lo podemos ver aquí, especialmente cuando los hermanos consumen alcohol de manera habitual, se duplica el consumo de riesgo. Respecto al control parental, también nos pudimos identificar que cuando los jóvenes salen más, tienen más dinero y se les permite llegar más tarde a casa, el consumo de riesgo aumenta. Es decir, existe una relación directa y positiva entre estos factores y el consumo de riesgo. Por tanto, por tanto, vemos que existe una importante tasa de consumo de riesgo entre la población adolescente dominicana, tanto en chicos como en chicas. El consumo de riesgo se registra desde edades tempranas, siendo aproximadamente en torno a los 14 años cuando se intensifica el patrón, este patrón de consumo, y el consumo de riesgo incrementa significativamente las consecuencias asociadas a la ingesta de alcohol, siendo las prácticas sexuales de riesgo las más preocupantes, así como los problemas familiares y las peleas. También vimos que existen una serie de factores que podrían estar modulando el consumo. Por una parte, las creencias y las expectativas, como ya había sugerido la literatura previamente. En particular, cuando los adolescentes llevan a cabo consumo de riesgo, tienden a sobreestimar las consecuencias positivas, lo que sugiere que las creencias positivas respecto al consumo podrían estar en la base de esta práctica. Además, vemos que el consumo de los pares y el consumo de la familia, especialmente el de los hermanos, como habían sugerido también otros autores, incluso autores de la región como Pilati, que son autores argentinos, ya habían encontrado previamente que el consumo familiar impacta significativamente en el consumo de alcohol de los adolescentes. Nosotros encontramos que además impacta también en los patrones de consumo de riesgo. Y además, como habían sugerido Varela y colaboradores, el control parental a edades tempranas es importante, puesto que cuanto mayor es la frecuencia de salida, más tarde se llega a casa y más dinero hay disponible, mayores son las tasas de consumo de riesgo. Por tanto, podemos concluir que el consumo de riesgo es una práctica frecuente tanto entre chicos como chicas que aumenta la probabilidad de llevar a cabo conductas de riesgo y que algunas variables como las creencias y las expectativas, el consumo de los pares y de la familia y el control parental son factores de pronóstico que deben de ser atendidos desde un punto de vista preventivo. Muchas gracias.